Urgente. Grave enfrentamiento entre Cayetano Rivera y Lolita Flores. El reconocido torero ha roto su silencio. Por primera vez, se enfrenta cara a cara con la cantante en un tenso intercambio que ha paralizado a España. Este choque de personalidades no solo ha capturado la atención de los medios y las redes sociales, sino que también ha desatado un intenso debate sobre el legado, la fama y el peso de los apellidos en el mundo del espectáculo. Si eres un apasionado de las noticias más recientes y el drama detrás de las celebridades, quédate con nosotros en Chismeando con Glamour, donde te traemos todos los detalles. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las historias más impactantes de tus famosos favoritos. Prepárate, porque esto comienza con fuerza y no dejará a nadie indiferente. El ambiente que rodeaba el encuentro entre Cayetano Rivera y Lolita Flores no podía ser más eléctrico. El plató de Telecinco se convirtió en el escenario de uno de los momentos más esperados de la televisión española, un evento que prometía revelar no solo las tensiones entre dos figuras icónicas, sino también las profundas emociones y los conflictos generacionales que han marcado a sus respectivas familias. Desde el primer momento, quedó claro que este no sería un simple intercambio de opiniones. Las cámaras, el público y el diseño del set se conjugaron para captar cada detalle de un enfrentamiento que trascendía lo personal y conectaba con cuestiones culturales más amplias. Lo que comenzó como una serie de declaraciones cruzadas entre ambos en los medios, terminó por convertirse en un choque frontal transmitido en horario estelar, un encuentro cargado de drama, reproches y emociones intensas. Todo comenzó semanas antes, cuando Cayetano Rivera, quien hasta ese momento había mantenido un perfil relativamente bajo en los medios, decidió romper su silencio en una entrevista matutina. Durante esta intervención, habló abiertamente sobre lo que consideraba un exceso de sobreexposición mediática de la familia Flores. Con un tono analítico pero directo, el torero lanzó comentarios que rápidamente se convirtieron en el tema de conversación del momento. Lola Flores fue una figura irrepetible, pero siento que su legado se ha transformado en un producto más comercial que en un símbolo auténtico del arte y la cultura española, afirmó, dejando entrever su escepticismo sobre cómo se estaba gestionando la memoria de la mítica artista. Además, Cayetano insinuó que algunos miembros de la familia vivían más del peso del apellido que de su propio esfuerzo artístico. Estas palabras resonaron como un eco en el mundo del espectáculo, generando un aluvión de reacciones tanto en medios tradicionales como en redes sociales. La respuesta de Lolita Flores no se hizo esperar. Fiel a su carácter fuerte y apasionado, recurrió a sus redes sociales para defender no solo el legado de su madre, sino también el trabajo y la dedicación de toda su familia. En un mensaje que rápidamente se viralizó, la cantante escribió: «Quien no entiende de arte ni de sacrificio, mejor que no opine. Mi madre no solo es un nombre, es una historia de vida, esfuerzo y lucha que nosotros, como familia, hemos trabajado incansablemente para preservar». Sus palabras, cargadas de emoción, tocaron la fibra sensible de miles de seguidores, quienes no tardaron en mostrar su apoyo y solidaridad. Al mismo tiempo, abrieron un debate nacional sobre el verdadero significado de la fama y el peso que los apellidos ilustres pueden tener en la vida de quienes los heredan. Mientras los medios de comunicación alimentaban la polémica con titulares sensacionalistas y análisis de expertos, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de un intenso debate. Usuarios de todas las edades y contextos opinaban sobre el enfrentamiento, dividiéndose en bandos que defendían a Lolita o a Cayetano con igual fervor. En medio de esta creciente expectación, Telecinco vio una oportunidad inigualable para llevar este conflicto al máximo nivel. Así nació el especial titulado Cara a Cara, Cayetano Rivera vs Lolita Flores, un evento televisivo que prometía emociones fuertes, revelaciones inesperadas y un enfrentamiento sin filtros entre dos de las figuras más representativas de la cultura española contemporánea. Los días previos a la emisión estuvieron marcados por la especulación y el creciente interés del público. Los avances promocionales del programa prometían una noche inolvidable, mientras los titulares de los medios no hacían más que aumentar la tensión. Cuando finalmente llegó la noche del encuentro, el plató estaba listo para convertirse en el epicentro de la atención nacional. El diseño del set había sido cuidadosamente planeado para resaltar la intensidad del momento. Un espacio reducido con 2 sillones enfrentados, luces dirigidas estratégicamente para captar cada expresión y un público en vivo que no podía ocultar su ansiedad por lo que estaba a punto de suceder. Pedro Piqueras, conocido por su capacidad para manejar conversaciones complejas y tensas, asumió el rol de moderador con su característico profesionalismo. Abrió la velada con una introducción que marcó el tono de la noche. Hoy,
dos figuras de gran relevancia cultural están aquí para enfrentarse a las palabras y emociones que han resonado en los últimos días. Este no es solo un debate, es una conversación necesaria para entender el peso del legado y la identidad. La entrada de Cayetano Rivera al plató fue solemne, casi ceremonial. Vestido impecablemente con un traje oscuro, caminó con paso firme hacia su asiento, aunque su rostro delataba una mezcla de tensión y determinación. Los murmullos del público llenaron el aire, una mezcla de curiosidad y anticipación. Minutos después, Lolita Flores hizo su entrada, y el contraste no pudo ser más impactante. Luciendo un deslumbrante vestido rojo que evocaba la esencia de su madre, Lola Flores, su presencia era magnética. Desde el primer instante, su mirada transmitía seguridad y desafío, dejando claro que no había venido para ceder terreno. El inicio del diálogo fue sorprendentemente calmado, casi protocolario. Cayetano tomó la palabra primero, explicando su punto de vista con un tono reflexivo. No tengo nada en contra de la familia Flores. Admiro profundamente lo que representa Lola, pero creo que en ocasiones hay un exceso de atención mediática en el apellido, lo que puede eclipsar los méritos individuales. Estas palabras, aunque cuidadosamente seleccionadas, mantenían el tono crítico que había caracterizado sus declaraciones previas. Lolita, por su parte, escuchó con atención antes de responder con firmeza pero sin perder la compostura. Mi madre no es solo un apellido ni una figura mediática, es una historia de lucha, de esfuerzo y de superación. Mi familia ha trabajado incansablemente para preservar ese legado, no como un producto, sino como un homenaje vivo a su memoria. A medida que la conversación avanzaba, la tensión comenzó a hacerse palpable. Las cámaras captaban cada expresión, cada gesto de ambos protagonistas, mientras el público reaccionaba con murmullos y aplausos en los momentos más destacados. La confrontación no se limitaba a un simple intercambio de opiniones. Era evidente que ambos llevaban consigo una carga emocional significativa, marcada por las expectativas, los recuerdos y las presiones que sus apellidos habían impuesto en sus vidas. Lo que se estaba desarrollando en ese plató era más que un debate televisivo. Era un encuentro entre dos mundos, dos formas de entender la fama, el legado y la lucha por preservar una identidad propia en medio de las exigencias sociales y culturales. La tensión en el plató alcanzó su punto más alto cuando Lolita, con un tono irónico y una mirada desafiante, lanzó una pregunta que dejó a todos sin aliento. ¿Y tú, Cayetano, de qué vives? Porque parece que el apellido Rivera te ha dado más titulares que tus logros personales. Fue una declaración que no solo buscaba desestabilizar a su contrincante, sino que además tocaba directamente uno de los puntos más sensibles en la vida del torero. La reacción del público fue inmediata y contundente. Aplausos resonaron en la sala, mezclados con murmullos que reflejaban la sorpresa y la intensidad del momento. Las cámaras captaron el impacto en el rostro de Cayetano, quien, aunque mantuvo una postura firme, dejó entrever cierta incomodidad. La provocación había surtido efecto, y en su respuesta se notó un esfuerzo consciente por no dejarse llevar por las emociones del momento. Cayetano, con una expresión seria y una voz que denotaba tanto seguridad como un toque de vulnerabilidad, replicó: «No estoy aquí para hablar de mí, sino para reflexionar sobre un tema más amplio, cómo los apellidos pueden convertirse en una carga más que en un beneficio». Estas palabras, lejos de ser una simple defensa, parecían dirigirse también al público, como una invitación a considerar el precio que conlleva llevar un nombre cargado de historia y expectativas. Mientras hablaba, el silencio se apoderó del plató. Su postura y tono transmitían la complejidad de alguien que ha vivido toda su vida bajo el peso de un legado que no eligió, pero que ha moldeado su camino de maneras que pocos pueden comprender por completo. El momento más conmovedor de la noche llegó cuando Pedro Piqueras, buscando humanizar el enfrentamiento y recordar al público la magnitud histórica de los apellidos en cuestión, presentó un vídeo con imágenes de archivo de Lola Flores y Paquirri. Las imágenes, proyectadas en la pantalla central, mostraban a dos figuras icónicas compartiendo un escenario en un evento benéfico de los años 80. Lola, con su carisma y fuerza habituales, brillaba mientras interpretaba una de sus canciones más queridas, mientras Paquirri, con su elegancia característica, aplaudía desde un lado del escenario. El vídeo, aunque breve, encapsulaba un momento de unión y admiración mutua que contradecía la tensión que ahora dividía a sus descendientes. A medida que el vídeo avanzaba, el ambiente en el plató cambió drásticamente. La intensidad del enfrentamiento dio paso a un silencio cargado de emociones. Lolita y Cayetano, hasta ese momento firmes en sus posturas,
quedaron visiblemente afectados al ver esas imágenes que evocaban recuerdos de sus familias y de un pasado que, a pesar de todo, compartían. Lolita, con los ojos ligeramente brillantes, fue la primera en hablar cuando el vídeo terminó. Al final, nuestras familias marcaron a este país, cada una a su manera. Quizás deberíamos hablar más de lo que nos une que de lo que nos separa. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de nostalgia y sinceridad, resonaron en el corazón de la audiencia. El público reaccionó con un aplauso cálido, casi como un reconocimiento al momento de humanidad que acababan de presenciar. Este instante de tregua emocional fue breve, pues pronto la conversación retomó un tono más personal y crudo. Cayetano, en un acto que sorprendió a muchos, se abrió sobre las presiones que ha enfrentado desde pequeño por ser hijo de Paquirri. Mi padre fue un gran torero, un hombre que dejó una huella imborrable en la historia de España. Pero su legado ha sido tanto una bendición como una carga. Desde que tengo memoria, he vivido bajo la sombra de su nombre, intentando estar a la altura de algo que a veces parece imposible. Estas palabras, cargadas de honestidad, ofrecieron una visión íntima de las luchas internas que Cayetano había enfrentado a lo largo de su vida. Era evidente que, detrás de su imagen pública, había una persona que había pasado años lidiando con las expectativas que otros habían proyectado sobre él. Lolita, quien escuchó atentamente cada palabra, no dejó pasar la oportunidad de responder con igual franqueza. Todos tenemos nuestras cargas, Cayetano. No eres el único que ha tenido que luchar con las expectativas de un apellido. Pero eso no te da derecho a menospreciar el esfuerzo de mi familia por mantener vivo un legado que no solo nos pertenece, sino que también forma parte de la historia cultural de este país. Mi madre trabajó toda su vida para construir algo que trascendiera, y nosotros hemos hecho lo posible por honrar eso. Su respuesta fue directa y contundente, pero no agresiva, dejando claro que su postura no era de ataque, sino de defensa de lo que consideraba un valor innegociable. El enfrentamiento entre ambos no solo capturó la atención del público en el plató, sino también de quienes lo seguían desde sus hogares. Cada palabra y cada gesto reflejaban una batalla emocional que iba más allá de las diferencias personales. En cierto sentido, lo que estaba ocurriendo en ese momento era un reflejo de las luchas internas de muchas personas que, como Cayetano y Lolita, han tenido que enfrentarse al peso de un legado que define gran parte de sus vidas. Pedro Piqueras, quien había conducido el programa con la calma y el profesionalismo que lo caracterizan, entendió que el momento final era crucial para encapsular todo lo que había sucedido esa noche. Consciente de que la tensión había alcanzado niveles insospechados y que tanto Cayetano como Lolita habían expuesto no solo sus argumentos, sino también parte de sus emociones más profundas, decidió ofrecer una reflexión que trascendiera el enfrentamiento personal. En un tono sereno y reflexivo, con la mirada fija en las cámaras, se dirigió tanto a los protagonistas como al público, buscando encontrar un significado más amplio en lo que había ocurrido. Hoy hemos visto que las diferencias no tienen por qué separarnos. Este ha sido un espacio para la reflexión, no solo para nuestros protagonistas, sino también para todos nosotros. Porque detrás de cada apellido, de cada legado, hay personas con historias y luchas que merecen ser entendidas. El peso de sus palabras llenó el plató, resonando en un silencio que solo era interrumpido por las respiraciones contenidas de los presentes. Las cámaras, que aún seguían capturando los últimos instantes del programa, enfocaron los rostros de Cayetano y Lolita. En sus expresiones se podía ver una mezcla de agotamiento, introspección y quizás una ligera sensación de alivio. Habían enfrentado sus diferencias de manera pública, con millones de ojos puestos en ellos, pero también habían tenido la oportunidad de mostrar una parte de sí mismos que pocas veces se ve. Las palabras de Piqueras no solo sirvieron como cierre del programa, sino como una invitación al público a reflexionar sobre los temas más profundos que habían surgido durante el encuentro. Cuando las luces del plató comenzaron a atenuarse y las cámaras dejaron de grabar, el ambiente en el estudio cambió, pero la intensidad de lo vivido permaneció flotando en el aire. Los aplausos finales del público, aunque cálidos y respetuosos, no tenían la energía de un espectáculo común. Había algo solemne en ellos, como si reconocieran que lo que acababan de presenciar era mucho más que entretenimiento. Técnicos y productores comenzaron a desmontar el set, pero los murmullos entre los asistentes continuaban. Era evidente que este no había sido un programa más, había sido un evento que tocó fibras profundas tanto en los protagonistas como en quienes lo presenciaron. Las redes sociales, como era de esperarse, se convirtieron en el epicentro de la conversación en las horas siguientes. Los momentos más destacados del programa,
desde las frases más contundentes hasta las miradas cargadas de significado, comenzaron a circular en forma de clips y memes que rápidamente se volvieron virales. Usuarios de todas las edades y de distintos contextos compartieron sus opiniones sobre lo sucedido, divididos entre quienes aplaudían la defensa apasionada de Lolita y quienes empatizaban con la vulnerabilidad que Cayetano dejó entrever. Algunos destacaban la valentía de ambos por exponerse en un espacio tan público, mientras otros analizaban las implicaciones más profundas del enfrentamiento, como el peso de los apellidos, las expectativas sociales y la lucha por encontrar una identidad propia. En los días posteriores, los medios de comunicación ampliaron el debate, dedicando programas enteros y columnas de opinión a lo que había ocurrido en ese plató. Las tertulias televisivas analizaron cada palabra, cada gesto y cada momento de tensión entre los protagonistas, mientras que los periódicos publicaron artículos que exploraban temas como el impacto del legado cultural de las familias Rivera y Flores, y las presiones que enfrentan quienes heredan nombres tan emblemáticos. Algunos expertos en psicología incluso fueron invitados a compartir su perspectiva sobre cómo la fama puede afectar la percepción de uno mismo y las relaciones personales, haciendo que el programa trascendiera el ámbito del espectáculo para convertirse en un fenómeno cultural y social. Lo que quedó claro para muchos fue que este no había sido simplemente un enfrentamiento entre dos figuras públicas. Había sido un recordatorio de que, detrás de cada apellido célebre, existen seres humanos enfrentando desafíos que a menudo son invisibles para el público. Tanto Cayetano como Lolita, aunque inicialmente parecían estar en extremos opuestos, terminaron revelando que comparten mucho más de lo que podría pensarse. Cayetano, al abrirse sobre las presiones que ha enfrentado como hijo de Paquirri, mostró una faceta más vulnerable que pocas veces se había visto en él. Su relato dejó al descubierto las contradicciones y las dificultades de vivir bajo la sombra de un apellido que representa tanto éxito como expectativa. Por su parte, Lolita, con su defensa firme y apasionada del legado de su madre, dejó claro que su lucha no era solo por preservar la memoria de Lola Flores, sino también por reivindicar su propio valor como artista y como persona. El impacto del programa se extendió mucho más allá de la emisión. Durante semanas, la conversación continuó en redes sociales, programas de radio, podcast y hasta en reuniones familiares, donde muchas personas se sintieron identificadas con los temas planteados. La cuestión de cómo los apellidos pueden ser tanto una carga como un privilegio resonó especialmente entre quienes, de una forma u otra, han vivido bajo la influencia de sus propias historias familiares. El enfrentamiento entre Cayetano y Lolita abrió una puerta a la empatía, mostrando que, a pesar de las diferencias aparentes, todos enfrentamos luchas internas que merecen ser reconocidas. Tanto Cayetano como Lolita continuaron con sus respectivas vidas tras el programa, pero el eco de lo ocurrido siguió presente en sus carreras y en la percepción que el público tenía de ellos. Para Cayetano, el programa representó una oportunidad para mostrar una faceta más introspectiva y reflexiva, alejándose de la imagen tradicional del torero y revelando las complejidades de su vida personal. Lolita, por su parte, consolidó aún más su posición como una figura que no solo representa el legado de su madre, sino también su propia trayectoria y autenticidad como artista. Este enfrentamiento dejó una lección importante para todos. La verdadera riqueza de un legado no reside únicamente en su peso histórico, sino en la capacidad de quienes lo heredan para reinterpretarlo y vivirlo de una manera que sea fiel a quienes son. En un mundo donde la fama y las expectativas pueden ser tan abrumadoras, lo más valioso es la autenticidad y el coraje para enfrentar tanto los desafíos externos como las luchas internas. Si este tipo de historias profundas y llenas de significado te apasionan, no olvides suscribirte a Chismeando con Glamour. Aquí siempre encontrarás relatos completos, detallados y emocionantes sobre las figuras que marcan la actualidad. Te esperamos en el próximo vídeo para seguir explorando juntos los secretos del mundo del espectáculo.